Desde los primeros años de tu vida probablemente escuchaste que ser bondadoso es una virtud absoluta, que lo correcto es ceder, comprender y siempre actuar con justicia. Pero, ¿y si esa idea de moralidad fuese en realidad una cadena invisible? ¿Y si la obsesión por ser bueno te convirtiera en alguien débil, predecible y fácil de manipular? Maquiavelo jamás escribió para complacer, escribió para abrir los ojos de quienes se atreven a mirar más allá de las apariencias. Y lo que reveló es tan duro como inevitable. En la historia, los que se aferran únicamente a la virtud suelen caer primero. Los que piensan con estrategia, en cambio, son quienes gobiernan. Bienvenido a la realidad que tantos prefieren ignorar. Maquiavelo, un nombre que muchos asocian con lo prohibido, nunca defendió la maldad por sí misma. Lo que defendió fue la eficacia. Para él, el poder no era un pecado ni un defecto, sino una herramienta de supervivencia. No hay orden sin liderazgo, no existe liderazgo sin autoridad, y no hay verdadera autoridad cuando uno se apoya únicamente en la ilusión de una bondad ingenua. Un príncipe que quiere conservar su trono no puede comportarse como un cordero rodeado de lobos. El mundo no es un jardín inocente, es una selva llena de depredadores. Quien duda en atacar, se convierte en presa. En la Florencia renacentista, en medio de intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas, Maquiavelo aprendió lo que muchos todavía se niegan a aceptar. Las personas no son esencialmente buenas, son inconstantes, frágiles y fáciles de deslumbrar con promesas vacías. Pero, en el fondo, cada individuo busca siempre su propia ventaja. El error de tantos líderes, y también de personas comunes, es confiar en que serán recordados por su virtud. Sin embargo, el amor del pueblo es volátil, mientras que el respeto basado en el temor puede ser duradero. Su obra El Príncipe no fue escrita como un manual de monstruos, sino como un espejo brutal del poder. Allí dejó claro que un gobernante debe aprender a renunciar a la bondad cuando ésta amenaza la estabilidad de su reino. La moral absoluta es un lujo que solo algunos pueden darse. En tiempos de guerra, la generosidad se convierte en debilidad. En tiempos de paz, la benevolencia malentendida puede sembrar el caos. Gobernar, advertía, exige sangre fría, exige mirar de frente lo peor de la naturaleza humana sin caer en ilusiones cómodas. Tú puedes seguir esforzándote en ser la buena persona que todos esperan. Puedes seguir cediendo, perdonando y sacrificándote por los demás. Pero no te equivoques, el mundo rara vez devuelve el mismo trato. La bondad sin protección es como un imán para los depredadores. La historia está llena de mártires que sonrieron hasta el último momento, antes de ser traicionados por quienes más confiaban. Maquiavelo no aconsejaba crueldad gratuita, lo que enseñaba era lucidez. Quería que entendieras que la bondad absoluta, sin límites, se convierte en el camino más corto hacia la ruina. El verdadero poder está en la capacidad de elegir, saber cuándo mostrar compasión y cuándo volverse implacable. El que es únicamente bondadoso se vuelve predecible, y los predecibles son siempre manipulables. El príncipe debe aparentar virtud, pero estar preparado para actuar de la forma opuesta si la situación lo requiere. La política, decía, no es más que teatro. Los ingenuos creen en la obra que se representa. Los sabios son quienes escriben el guión. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Quieres ser espectador pasivo de tu propia historia, o el autor que decide cómo se desarrolla, ya sea en una república, en tu trabajo, o incluso en una relación personal? La lógica es la misma. Quien muestra debilidad demasiado pronto pierde autoridad. Quien ofrece misericordia sin criterio pierde respeto. Maquiavelo nos recuerda que gobernar, ya sea sobre un pueblo o sobre uno mismo, exige firmeza. No es necesario ser cruel, pero sí estar dispuesto a parecerlo cuando las circunstancias lo exigen. La moralidad ingenua termina convirtiéndose en grilletes en los pies del que se aferra a ella. Muchos creen que Maquiavelo dijo, los fines justifican los medios. En realidad, lo que insinuaba era algo más profundo, que el éxito de un gobernante se mide por su capacidad de mantener fuerte y unido su Estado. Si la bondad contribuye a ese fin, utilízala, y si la severidad es la herramienta adecuada, no dudes en emplearla. El error del hombre común es elegir los medios antes de comprender el fin. El error del sabio es permitir que una moral rígida destruya la razón. El ingenuo cree que todos merecen perdón. El maquiavélico comprende que hay quienes solo merecen un castigo justo. El ingenuo entrega su confianza sin dudar. El maquiavélico prueba antes de entregar poder. El ingenuo será recordado por su virtud,
pero olvidado por su ingenuidad. El maquiavélico, en cambio, puede ser odiado en vida, pero temido incluso después de su muerte, porque donde él pasa, no deja un epitafio vacío, deja un legado de decisiones firmes. El problema de la virtud absoluta es que depende de la mirada de los demás. Puedes vivir con honor, pero serás ignorado si no tienes fuerza. Puedes actuar con bondad, pero serás pisoteado si no impones respeto. Maquiavelo advertía: los hombres juzgan con los ojos, no con el corazón. Lo que ven importa más que lo que realmente eres. Y en este juego, la apariencia de virtud puede llegar a ser más valiosa que la virtud en sí misma. Quien domina la apariencia, domina el tablero. Para Maquiavelo, el líder ideal era aquel que combinaba la astucia de la zorra con la fuerza del león. Solo la fuerza es ciega, solo la astucia es cobarde, pero unidas forman una armadura indestructible. La zorra detecta trampas, el león elimina a los enemigos. Mientras tanto, muchos creen que agradar a todos les protegerá, pero el mundo no es un templo, es un tablero de estrategia. Y en ese tablero, los ingenuos piadosos siempre son los primeros en ser expulsados. Existe una crueldad silenciosa en la bondad constante. Atrae parásitos, personas que drenan tu energía, tu generosidad y tu paz. Y cuando finalmente dices basta, te llaman despiadado. El error no está en la negativa, sino en haber esperado demasiado. El verdadero poder no reside en agradar, sino en saber decir no, en imponer límites claros, en entender que el mundo no recompensa al más justo, sino al que sabe lo que es necesario hacer. En la política como en la vida, la compasión debe ser medida. Dar demasiado alimenta la ingratitud. Ser justo en exceso abre la puerta a la explotación. Maquiavelo advertía: si quieres mantener el control, sé firme primero y generoso después. Una severidad aplicada en el momento oportuno puede evitar un caos futuro. En cambio, la bondad ingenua, derramada sin estrategia como flores sobre un campo minado, conduce a la autodestrucción. Créelo, el precio de la bondad sin inteligencia es siempre la tragedia. El que busca ser amado por todos termina traicionado por muchos. El pueblo aprecia a quien reparte pan, pero adora a quien les da seguridad. El respeto mantiene el orden, y el orden garantiza la supervivencia. Maquiavelo no defendía la tiranía, defendía la estabilidad, y para conservar un reino, una empresa, o incluso un hogar en equilibrio, se necesita valor para tomar decisiones que no siempre agradan. El líder débil busca aprobación, el fuerte busca resultados. Tú puedes seguir intentando ser justo, puedes cargar con todo sobre los hombros, nunca decir que no, soportar lo insoportable. Parece noble, pero tarde o temprano ese peso quiebra a cualquiera, y lo más cruel es que nadie lo agradecerá. Maquiavelo advertiría: si vas a caer, que sea por decisión propia, jamás por debilidad. El hombre sabio no es el que huye de los conflictos, sino el que sabe escogerlos. No temas ser firme, lo que deberías temer es convertirte en alguien inútil. El bien que no protege, el amor que no impone respeto, carecen de valor en el juego del poder. El discurso que te venden es que ser bueno equivale a ser pasivo, que ceder siempre es un acto de nobleza. Pero la realidad es otra. El mundo pertenece a quienes deciden, a los que se atreven a actuar antes de que la oportunidad se desvanezca. Maquiavelo afirmaba que quien toma acción moldea su destino, mientras que quien duda termina siendo apenas una estadística olvidada. El príncipe debe adelantarse al peligro, detectar la amenaza antes de que crezca. Ser bondadoso puede darte tranquilidad al dormir, pero esa calma se rompe de golpe cuando la vida te despierta con una bofetada, y en ese instante, no será el más justo el que venza, sino el más preparado. En los oscuros pasillos del poder no sobrevive la inocencia. Las alianzas se disuelven, las lealtades cambian, y la moral se dobla según la conveniencia. Maquiavelo entendía que la estabilidad no se logra con rezos, sino con maniobras calculadas, a veces duras, pero siempre estratégicas. El bien común no nace del amor puro, sino del temor al caos, y por eso en muchas ocasiones, es aquel que actúa con frialdad el que termina salvando al reino. El que insiste en hundirse en la bondad absoluta se hunde con él. La verdadera pregunta es: ¿quién quieres ser tú? Muchos temen ser llamados crueles, pero la crueldad no es violencia gratuita. Crueldad es permitir que el mal crezca por cobardía. Cada vez que evitas el conflicto, le das espacio al problema para fortalecerse. Cada vez que callas, el adversario gana voz. Maquiavelo lo sabía.
El mal debe cortarse de raíz, con precisión quirúrgica. Un acto firme hoy puede evitar 100 desgracias mañana. Y si la bondad se convierte en un obstáculo para actuar, entonces debe ser puesta a un lado. Sus escritos no estaban dirigidos a los ingenuos que esperan recompensas celestiales, sino a los lúcidos que comprenden que el mundo no se rige por plegarias, sino por decisiones. El trono nunca es entregado al justo, es arrebatado por el hábil. El poder es como una llama inestable. Quien intenta calentar a todos termina congelado primero. Por eso hay que elegir. O enciendes tu propia antorcha, o vivirás bajo la sombra de quienes tienen el coraje de gobernar. La verdad es incómoda. Cuanto más te esfuerzas por agradar, más pierdes poder. El sirviente sonríe para ser aceptado. El maestro observa en silencio, y Maquiavelo lo dejó claro. El que necesita ser aprobado por todos se convierte en esclavo de todos, pero aquel que impone presencia genera respeto. El bondadoso puede ser tolerado, el fuerte en cambio es temido y al mismo tiempo admirado. El poder no requiere gritos, requiere presencia, y la presencia se construye con actos firmes, no con disculpas eternas. Cuando Maquiavelo fue exiliado, aprendió el valor del silencio, no se lamentó, observó, no lloró su desgracia, estudió el mundo, y fue en ese destierro donde descubrió su verdadera esencia. No existe derrota definitiva para quien observa, analiza y aprende. La bondad puede consolar en medio del fracaso, pero solo la estrategia te saca de él. El auténtico poder nace en la caída, pero florece únicamente en aquellos que se rehúsan a convertirse en víctimas. Maquiavelo no escribía para mártires, escribía para arquitectos del destino. Criticar a los que gobiernan con firmeza es fácil, lo difícil es sobrevivir a la tormenta. A esos líderes los llaman fríos, duros, insensibles. Pero observa con cuidado, no son los frágiles los que permanecen en pie cuando pasa la tormenta, sino quienes saben doblar el acero con la misma destreza con la que ofrecen abrigo. El buen líder sabe brindar refugio, pero también sabe cerrar la puerta cuando es necesario. La bondad sin criterio es como agua sin dique, se desborda, arrasa y desaparece. El bien necesita murallas. El hombre que intenta agradar a todos vive en una angustia constante, porque cada elección es también una renuncia. Maquiavelo sentenciaba, quien no elige, ya ha perdido. La vida no es un festín en el que todos salen satisfechos, es un campo de batalla donde pocos saben realmente por qué pelean. Pretender ser amado por todos es el camino más rápido hacia la pérdida de uno mismo. Y en el fondo, nadie ama a quien siempre está ausente. Hay más política en un silencio calculado que en una promesa vacía, más dominio en una mirada firme que en un grito desesperado. Para Maquiavelo, la política era un arte, y como toda obra de arte exige precisión. El príncipe que promete demasiado se convierte en esclavo de sus palabras. En cambio, el que habla poco pero actúa con contundencia controla las expectativas e impone respeto. Apréndelo bien. El mundo pertenece a los que hablan menos y hacen más. La persona ingenua promete. El maquiavélico cumple cuando le conviene. No necesitas maldad para triunfar, pero sí debes abandonar la ilusión de que la bondad por sí sola basta. La realidad es dura. El mundo nunca ha sido justo. Maquiavelo no te invita a la crueldad, te invita a despertar, a comprender que el verdadero bien exige estructura, poder y estrategia, porque un castillo levantado únicamente con bondad desarmada se derrumba con el primer soplo de la realidad. Y la realidad no perdona a los distraídos. Él entendía lo que todavía hoy pocos aceptan. La moral no es una verdad eterna, es una herramienta moldeable, cambia con el tiempo, con el lugar, con el contexto. Y quien no lo comprende termina siendo víctima de sus propias creencias. No existe virtud absoluta, lo que existe es la oportunidad bien aprovechada. El líder sabio adapta sus actos al momento, porque la rigidez moral en medio del caos es la ruta más directa hacia la caída. No intentes ser bueno, intenta ser eficaz, intenta ser alguien respetado, alguien cuya presencia en una sala haga callar a los débiles e incomode a los astutos. La bondad no te salvará del lobo, la astucia sí. Maquiavelo nos enseñó que el poder está en aquellos que observan más de lo que hablan, en quienes actúan mientras los demás titubean. El príncipe victorioso no es el que sigue todas las reglas, sino el que sabe cuándo romperlas para sobrevivir. El ingenuo cree que el mundo le recompensará. El maquiavélico entiende que el mundo le pondrá a prueba. Uno confía, el otro calcula. Uno espera reconocimiento,
el otro construye influencia. Maquiavelo no niega el valor de la bondad, pero revela que sin poder, la bondad es solo un adorno, un lujo que pocos pueden sostener. Y si realmente deseas hacer el bien, primero conquista fuerza, porque sin fuerza incluso la luz termina apagándose. En su época Maquiavelo fue temido, rechazado e incluso odiado. Hoy, en cambio, es estudiado por líderes de todo el mundo, porque comprendió lo que tantos aún evitan aceptar, que el mundo es hecho de juegos de influencia, que ser bueno carece de sentido si no dominas el tablero, y que la moral sin acción es apenas poesía. Hermosa, sí, pero incapaz de sostenerse frente a la realidad. La historia jamás perdona a los débiles. Ella graba con fuego los nombres de quienes se atrevieron a jugar, incluso cuando tuvieron que ensuciarse las manos. Cada imperio comienza con una decisión impopular, con un gesto que desafía la moral establecida. Maquiavelo enseñaba que un príncipe debe mirar hacia el futuro, no hacia los aplausos inmediatos. El pueblo es voluble. Hoy aclama, mañana olvida. Lo único que permanece es la estabilidad construida con mano firme. Si deseas dejar un legado real, debes renunciar a la obsesión de ser comprendido en el presente. El poder auténtico rara vez es reconocido en su tiempo. La bondad sin estrategia es frágil, se quiebra como cristal. Tú puedes esforzarte en ser justo con todos, pero no olvides que no todos desean justicia. Algunos anhelan lo que es tuyo, otros desean tu caída. Maquiavelo diría, extiende la mano, pero nunca sueltes la espada. La ingenuidad no es virtud, es su enemigo, y el error más frecuente de los buenos es confiar en aquellos que jamás debieron estar cerca. Proteger a todos puede sonar noble, pero protegerte a ti mismo es vital. El líder que se niega a actuar con firmeza por miedo a parecer cruel pronto verá cómo el caos germina entre las sonrisas. El florentino comprendía que el orden solo existe cuando hay límites claros, y los límites no se sostienen con afecto sino con autoridad. El pueblo no necesita amar al gobernante, necesita respetarlo, y el respeto surge cuando entienden que sus decisiones, por más duras que parezcan, son inquebrantables. La bondad vacilante no es virtud, es una invitación a la desobediencia. Tú te desgastas intentando ser bueno, pero lo que el mundo realmente exige son resultados. La verdad es incómoda. Nadie será recordado únicamente por sus intenciones. La honestidad puede sonar admirable, pero si tu honestidad no protege tu casa, tu familia, tu dignidad, ¿de qué sirve? Maquiavelo no despreciaba los valores, simplemente los colocaba en su lugar. Primero eficacia, después virtud. Ese es el orden crudo y real de la supervivencia. La apariencia pesa más que la esencia. Difícil de aceptar pero innegable. La multitud juzga con los ojos, no con el corazón. Exigen símbolos, posturas, señales de fuerza. El gobernante que proyecta firmeza inspira confianza, incluso si por dentro está quebrado. El que transmite dudas, aunque sea justo, genera inseguridad. Maquiavelo no aplaudía la hipocresía. Lo que hacía era desnudar el escenario donde todos fingen, y donde quien no aprende a actuar termina siendo expulsado. Sus palabras estaban dirigidas a los príncipes, pero resuenan en cualquiera que quiera tomar control de su vida. Porque gobernar no trata solo de reinos, trata de decisiones. Se trata de saber cuándo ceder y cuándo cortar, cuándo perdonar y cuándo eliminar riesgos. Si deseas ser el autor de tu historia, deberás aceptar una verdad amarga. Quien intenta agradar a todos termina siendo esclavo de todos y muere sin identidad. La justicia sin fuerza es un documento vacío. La moral sin poder es un suspiro perdido en el viento. Maquiavelo sabía que el hombre justo necesita colmillos o será devorado. En un mundo donde el lobo siempre observa, el cordero no sobrevive por pureza, sobrevive por vigilancia. Ser bueno no significa ser ciego, y perdonar no significa olvidar. El sabio auténtico registra, analiza y espera, porque la justicia diferida, aplicada en el momento exacto, vale más que 1000 virtudes ingenuas. ¿Aún crees que el bien siempre triunfa? Entonces abre los libros de historia. Allí verás héroes traicionados por sus propios aliados. Allí descubrirás cuántos ingenuos terminaron convertidos en mártires olvidados. Maquiavelo no escribió fábulas, escribió la anatomía del poder, y el poder por naturaleza demanda sacrificios. No todos merecen compasión, no todos valoran tu bondad, pero todos respetan la frontera de la fuerza. Quien dedica su vida a demostrar que es bueno termina agotado, gastando energía en justificarse.
El tiempo que usas explicando tus intenciones es el mismo que el maquiavélico invierte en actuar. Su enseñanza era clara: no expliques, demuestra resultados. Al mundo no le importa tu pureza, le importa sentir tu impacto. Las palabras se olvidan, pero una acción calculada permanece para siempre. La bondad habla, el poder deja huella. Si realmente quieres transformar tu vida, deja de convencer al mundo de tu bondad y comienza a construir influencia. Aprende el lenguaje de los fuertes. Haz alianzas estratégicas. Observa antes de hablar. Maquiavelo no fue cruel, fue transparente. Vio con claridad lo que los débiles prefieren negar. El mundo no cambia con dulzura, cambia con astucia, valentía y decisión. Si deseas dejar un legado, deberás dejar de pedir permiso. Los frágiles creen que ser amados lo es todo, pero el amor es frágil, varía con el humor, se quiebra con la frustración, se desvanece con el tiempo. El respeto, en cambio, es más estable. Maquiavelo no dijo que debía ser odiado, dijo que debía ser respetado. Y el respeto nace de la certeza de que no dudarás cuando llegue la hora de actuar. El bondadoso puede ser tolerado, el firme es recordado, el temido es obedecido. Muchos dirán que cambiaste, que te volviste frío, calculador, y quizá tengan razón, porque despertar es perder la ilusión. Maquiavelo nunca predicó la maldad, predicó la lucidez. El mundo real no premia la pureza sin estrategia. El que desea preservar su dignidad debe endurecerse, no contra todos, sino contra quienes buscan usar su bondad como arma en su contra. Defenderse es el primer acto de poder. Has aprendido a pedir disculpas por ser firme, a encogerte cuando alguien dice que fuiste demasiado duro. Pero la enseñanza es otra. Los grandes líderes no se miden por lo mucho que agradan, sino por la contundencia de sus decisiones. El indeciso se destruye, el decidido es temido. La vacilación es la puerta abierta al caos, y el caos no perdona. Sé amable, sí, pero siempre como elección, nunca por miedo, nunca como obligación. El poder no se arrodilla. ¿Cuántas veces fuiste justo y aún así traicionado? ¿Cuántas veces leal y aún así olvidado? La lección es clara: el mundo no mide carácter, mide utilidad. Y cuando dejes de ser útil, te dejarán atrás. Maquiavelo lo veía con claridad. No se trata de abandonar la moral, sino de comprenderla como herramienta, no como cadena. Sé justo, sí, pero nunca hasta el punto de destruirte por ello. Si realmente deseas cambiar el rumbo de tu historia, no empieces intentando reparar a los demás. Comienza dominándote a ti mismo. Maquiavelo comprendía que el mayor enemigo de un príncipe no eran sus rivales externos, sino su propia debilidad emocional. El verdadero líder no actúa por impulso. Observa, analiza, y solo después mueve sus piezas con precisión. Quien logra dominarse a sí mismo, termina dominando al mundo. En cambio, quien se entrega a la ira, a la vanidad o a la necesidad constante de aceptación, se convierte en prisionero de sí y de los demás. El hombre que vive buscando aprobación muere sofocado por las expectativas ajenas. El florentino diría: vive para ser eficaz, no para ser amado. Cuando dejas de moldearte a los deseos de otros, algo cambia en el aire. Las personas empiezan a medirte con otros ojos, hablan con más cuidado, porque perciben que dejaste de ser cordero y te convertiste en algo más raro y más peligroso, alguien que piensa por sí mismo. La virtud sin fuerza es poesía, la bondad sin estrategia es autoengaño. Puedes ser bondadoso, sí, pero sélo con estructura, con límites y con elección consciente. Maquiavelo enseñaba que el poder verdadero nace de la unión entre apariencia y acción. Puedes parecer dócil, siempre y cuando sepas ser implacable, cuando las circunstancias lo exigen. Y cuando ese equilibrio se domina, nadie sabe si enfrente tiene a un ángel o a algo mucho más difícil de vencer. Porque los que más predican moral suelen ocultar ambiciones oscuras, y los que parecen más amables muchas veces son expertos en manipular. Maquiavelo lo veía a diario. Los discursos más dulces escondían los actos más viles. Por eso advertía: nunca juzgues a un hombre por lo que dice, obsérvalo por lo que hace. El mundo es un teatro, y quien no conoce el guión termina como extra en su propia vida. Detente un momento. ¿Cuántas veces tu bondad fue usada en tu contra? ¿Cuántas veces perdonaste, cediste, retrocediste, y el otro simplemente avanzó más? Maquiavelo susurraría: cuando tú no impones límites, otro los impondrá sobre ti.
El silencio constante no es virtud, es rendición. Y renunciar a tu autoridad es cavar tu propia irrelevancia. Puedes ser luz, pero si no tienes murallas, el mundo apagará tu brillo. Maquiavelo jamás quiso que fueras un tirano. Quería que abrieras los ojos, que entendieras que el juego de la vida no se gana con pureza, sino con inteligencia. Que el trono de tu existencia requiere más que buenas intenciones. Necesita pulso firme, presencia sólida y frialdad cuando todo a tu alrededor arde, y si has llegado hasta aquí, probablemente ya sientes ese llamado, dejar de ser el bueno que todos usan, para convertirte en quien dirige. Muchos rechazan a Maquiavelo porque temen aceptar lo que él reveló, que la humanidad se mueve por interés y que la bondad, cuando se percibe como debilidad, atrae la traición. Pero él no escribió para agradar, escribió para alertar. Sus palabras eran para los valientes, para aquellos que se atreven a mirar el espejo sin máscaras. Si quieres proteger tu alma en este mundo, tendrás que aprender a defenderte. Aunque te llamen cruel, recuerda, el pueblo olvida rápido. Hoy te alaban, mañana te crucifican. Maquiavelo lo sabía bien, la estabilidad de un líder no puede depender del amor popular, sino de su capacidad de actuar con firmeza. El gobernante que vive de la aprobación muere con la primera ola de rechazo. El que construye con estrategia permanece. La popularidad es humo, el poder real es piedra. Si quieres dejar algo que perdure, elige el concreto, no el aplauso. Creciste escuchando que debías perdonar siempre, dar segundas oportunidades sin medida. Pero Maquiavelo advertía, repetir el error no es nobleza, es necedad. El príncipe que perdona al traidor cava su propia tumba. El hombre que confía 2 veces en el mismo lobo merece ser devorado. Perdonar puede ser sabio, olvidar, en cambio, es un suicidio. La memoria es escudo, úsala, porque quien no aprende de la herida está condenado a repetirla. Y hay algo más cruel que la maldad, la ingenuidad, porque no solo te hiere a ti, sino que abre la puerta para que el mal entre. Maquiavelo decía que el príncipe debe conocer la oscuridad para proteger la luz. El necio cree que ignorar la sombra basta. El sabio enciende la lámpara y estudia a sus enemigos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despierto. Solo quien entiende la sombra sabe realmente cómo defender lo que ama. La mayoría fracasa porque prefiere ser amada antes que eficaz, porque teme parecer dura, porque confunde gentileza con estrategia. Maquiavelo gritaba en silencio, ese veneno te destruirá. El mundo no es gentil, y el éxito nunca sonríe a los indecisos. Si quieres gobernarte, proteger lo que amas y prosperar, tendrás que sacrificar la ilusión de ser siempre bueno. La bondad absoluta es una camisa de fuerza, y tú naciste para ser libre. Mira alrededor. Los que avanzan no son los más puros, son los más decididos, los que planean, los que actúan, los que no pierden tiempo buscando validación. Maquiavelo admiraba la eficacia del hombre que mueve piezas en silencio, que no se deja arrastrar por dramas, que lidera incluso sin pronunciar palabra. Ese hombre no necesita ser amado, necesita ser escuchado. Y cuando habla, todos callan, porque su sola presencia ya es mensaje. ¿Te diste cuenta de que los buenitos viven pidiendo disculpas por todo, por tener opinión, por existir, por imponerse? Maquiavelo advertiría, quien pide disculpas demasiado, está pidiendo ser olvidado. El mundo no valora a los que se encogen, valora a los que ocupan espacio con firmeza. La verdadera virtud está en posicionarse con coraje, no en doblegarse ante cada crítica. El que teme al rechazo jamás será libre. La vida es una guerra sutil. Cada día alguien pone a prueba tus límites, cada día alguien observa dónde flaqueas. Maquiavelo lo entendía con claridad. Vencer exige vigilancia, exige saber quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Sé bueno, sí, pero sé bueno con fronteras, con pulso firme, con criterio. Porque la bondad que se vuelve rutina se transforma en obligación, y nadie respeta lo que está garantizado. Un buen corazón sin murallas sólidas es una invitación al desastre. Para él, la bondad debía ser espada, no ornamento. Así que la decisión está frente a ti. ¿Quieres seguir viviendo para complacer, o empezarás a gobernar tu propia vida? No olvides, el mundo no se transforma con buenas intenciones, sino con estrategia, fuerza y claridad. Y ahora que conoces estas verdades, ¿seguirás siendo espectador, o finalmente te atreverás a convertirte en autor de tu destino? Escudo, algo que debe usarse con inteligencia y jamás ofrecerse a cualquiera. Porque aquel que entrega todo,
todo el tiempo, pronto se queda sin nada. El que dice sí sin pensar, pronto se rodea de cobradores insaciables. Si deseas preservar tu luz, aprende primero a proteger tu territorio. El bien necesita fuerza, sin ella es solo una ilusión que se desvanece con el primer soplo. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior se cansó, cansado de ser explotado, cansado de ceder siempre, cansado de ser el bueno que nunca recibe respeto. Maquiavelo lo sabía. Cuando el dolor supera al miedo, nace el poder. Y a partir de ahora tus elecciones cambiarán, tu postura cambiará, y con ello tu vida se transformará, porque entenderás, quizá por primera vez, que ser demasiado bueno casi siempre significa ser demasiado poco. El gran giro no ocurre cuando gritas, sino cuando callas y permites que el mundo perciba que ya no eres el mismo. Nada asusta más a los manipuladores que alguien que dejó de buscar aprobación. Maquiavelo susurraría, cuando el silencio es firme, habla más alto que 1000 discursos. La verdadera transformación no necesita anuncios, se siente, y cuando es real, todos a tu alrededor retroceden. Has sido entrenado para ser dócil, para agachar la cabeza, para seguir reglas diseñadas solo para mantenerte en tu lugar. Pero Maquiavelo desenmascaró ese juego hace siglos. Las reglas, decía, son escritas por quienes ya tienen el poder, para que los demás nunca lo alcancen. Rómpelas cuando sea necesario, pero hazlo con astucia. La rebeldía sin estrategia es suicidio. La rebeldía con inteligencia es revolución. La valentía que te falta no es física, es moral. Es el miedo al juicio, a parecer egoísta, a ser rechazado. Pero pregúntate, ¿quién es más egoísta, el que se impone o el que exige tu sumisión? El verdadero tirano no es siempre quien gobierna, sino quien te pide callar, ceder, anularte en nombre de una paz falsa. Di que no, y prepárate para el conflicto, porque la libertad comienza donde termina el miedo. El poder, advertía Maquiavelo, es solitario. Gobernar, ya sea a un pueblo, a una empresa o a tu propia vida, exige decisiones que te separan de muchos. No podrás agradar a todos, no podrás salvar a todos, pero sí podrás ser firme, podrás ser justo, podrás ser aquel que sostuvo la estructura en pie mientras otros huían. Los débiles imploran aprobación, los fuertes ofrecen dirección, incluso aunque sean odiados por ello. El mundo tolera tu servidumbre, pero no soporta verte liderar. La ascensión despierta odio, el éxito atrae envidia, la firmeza incomoda a los inseguros. Así que prepárate. Cuando dejes de ser el buenito, dirán que eres arrogante. Cuando pongas límites te llamarán frío. Pero todo eso solo revela una verdad, que finalmente eres libre, y la libertad siempre cuesta caro. La grandeza exige sacrificio, y quizá el primero sea enterrar al personaje que creaste para ser aceptado, ese que siempre sonríe, que nunca dice no, que prefiere la infelicidad a ser incomprendido. Maquiavelo te invita a quemar esa máscara, a renacer con más estrategia, más firmeza y menos miedo, porque mientras seas predecible, serás controlable, y el mundo respeta lo impredecible. Cada transformación real comienza con un basta. Basta de justificarte, basta de aceptar migajas, basta de confundir bondad con servidumbre. Maquiavelo diría, el instante en que levantas la cabeza es el instante en que el juego cambia. Los que antes te dominaban retroceden. Los que antes te usaban, ahora te temen, porque entendieron que descubriste la regla más importante: quien no impone límites termina siendo borrado. No pidas permiso para existir, no pidas disculpas por imponerte. Sus escritos fueron para los audaces, para los que no se conforman con sobrevivir, sino que deciden mandar, y gobernarse a uno mismo es el primer paso. La disciplina del pensamiento, el dominio de la emoción, la fuerza de decir no cuando todos esperan tu rendición. El poder no se entrega, se toma, y la primera conquista siempre es interna. Cuando dejas de traicionarte, puedes seguir intentando ser bueno, o puedes empezar a ser justo, puedes seguir buscando agradar, o puedes convertirte en respetado. Maquiavelo mostró que la virtud sin fuerza es despreciada, pero la fuerza con conciencia es invencible. El mundo pondrá a prueba tus límites cada día. La decisión es tuya. ¿Serás uno más en la multitud o el arquitecto de tu propia existencia? La diferencia entre ambos se llama coraje. Hemos recorrido un largo camino, y ahora lo sabes. Maquiavelo no era maldad, era necesidad. No quería que te volvieras cruel, quería que dejaras de ser ciego.
porque el mundo no cambiará para protegerte, pero tú puedes cambiar para enfrentarlo. Así que decide, ¿seguirás siendo presa o aprenderás a cazar? Porque al final, el verdadero mal no es ser duro, es seguir siendo débil en un mundo que exige fuerza. No se trata de convertirte en monstruo, sino de dejar de vivir como víctima. La vida exige equilibrio, un corazón que siente, pero una mente que calcula. Maquiavelo no borró la virtud, la armó, porque el bien, para existir, necesita sobrevivir, y solo sobrevive quien sabe dónde poner límites, dónde imponer respeto, dónde negar acceso. Ser bueno es una elección, ser fuerte es una condición. Sin esa condición hasta el amor más puro se pudre. Muchos dirán que cambiaste, y tendrán razón, porque ahora piensas antes de dar, observas antes de confiar y reaccionas antes de ser aplastado. Maquiavelo lo llamaría sabiduría política, aquí lo llamamos supervivencia emocional. El mundo no cambió, cambiaste tú, y eso lo cambia todo, porque cuando tú cambias, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, el mundo aprende a tratarte de otra forma. Aprenderás a usar el silencio como escudo, la mirada como orden y la acción como firma. Ya no necesitarás gritar para ser escuchado, porque tu presencia será suficiente. Maquiavelo creía en el poder de la percepción, y ahora tú también entenderás, quien controla cómo es percibido, controla el juego. Los débiles se disfrazan de pureza para ocultar su miedo. Los fuertes aprenden a dominar la imagen y la acción, y tú, que llegaste hasta aquí, ya no puedes volver atrás. El tablero está frente a ti. La pregunta es simple, ¿seguirás siendo espectador o te atreverás, de una vez por todas, a convertirte en el autor de tu destino? Pureza. Los fuertes dominan el escenario sin miedo a interpretar lo necesario. Toda esa historia que te contaron sobre ser una buena persona, no fue más que una estrategia, una fábula diseñada por quienes deseaban tu obediencia. Pero ahora has roto ese velo, y ya no hay marcha atrás. Nunca volverás a ser el mismo, porque quien lea Maquiavelo hasta el final jamás regresa a vivir como antes. Has despertado, y una vez despierto, dejas de ser personaje, ahora eres autor. Asume tu nuevo papel. Deja atrás al complaciente, abraza al estratégico, no para dañar, sino para no ser dañado, no para dominar, sino para no ser dominado. La bondad auténtica solo florece en terreno seguro, y la seguridad se construye con autoridad. A partir de hoy, tus palabras tendrán peso, tus actos dirección, y tu presencia impacto, porque comprendiste que el bien solo prospera cuando está protegido. No, quien entienda permanecerá, quien no lo entienda, se apartará de tu camino. Maquiavelo enseñaba, el príncipe no ruega, observa, decide y avanza. Así será contigo, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando el mundo sienta tu firmeza, tus decisiones se volverán incuestionables. Aquellos que antes te ponían a prueba ahora buscarán tus consejos. Créelo, el respeto no se pide, se impone. Sé león cuando sea necesario, sé zorro cuando se requiera, pero nunca más seas cordero en tierra de depredadores. El mundo necesita personas bondadosas, sí, pero también necesita que no sean débiles. Sé aquel que protege, no quien implora protección. Y si alguna vez debes elegir entre ser amado o ser respetado, elige siempre el respeto. El amor es volátil, el respeto construye reinos, y es hora de levantar el tuyo. Toda esta travesía te trajo aquí, a la verdad. Maquiavelo fue solo el mensajero. El que decidió cambiar fuiste tú. Ahora cada paso será más firme, cada decisión más consciente. Ya no vivirás bajo la tiranía de la aprobación ajena, porque comprendiste que solo quien se libera de la necesidad de agradar es capaz de liderar, no a un pueblo, no a un ejército, sino a la propia vida. Y pocos alcanzan eso. Te convertirás en amenaza para algunos, en luz para otros, porque cuando alguien rompe las cadenas de la bondad obligatoria, incomoda, expone las debilidades de los demás, pero también inspira. Demuestra que es posible ser justo sin ser esclavo, fuerte sin ser cruel, estratégico sin ser vacío. Maquiavelo no te dio respuestas, te dio poder. Y ahora el mundo te mirará con otros ojos. Algunos huirán, otros te seguirán. Si esta reflexión te sacudió, compártela. Muéstrale al mundo que la virtud real no es servidumbre, sino elección con autoridad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta, he despertado. Eso mostrará que ya no eres uno más,
sino alguien que entendió la lección y ahora actúa con firmeza, no con lástima. Maquiavelo sonríe desde las sombras, porque finalmente alguien se atrevió a comprender su mensaje y a aplicar el poder con sabiduría.